Hola, hola, queridos estudiantes de sexto grado de secundaria. Les habla su maestra Emily Rosado, que junto a sus colegas Anabel Cabrera, Esmeralda Chevalier y Yomairi Santana, les presentaremos la oración y todos los aspectos importantes en torno a esta. El objetivo de este video tutorial es presentar los contenidos relacionados con oración simple y compuesta a los estudiantes de sexto de secundaria, con el fin de que conozcan y comprendan todos los aspectos relevantes de estos temas. Los temas a tratar en este video tutorial son la oración gramatical, oraciones simples y compuestas, los tipos de oraciones compuestas, los cuales son las coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas, entre otros tipos de cosas que vas a conocer en el proceso de esta gran clase virtual. En primer lugar, debemos saber qué es la oración, pues la oración gramatical es una unidad de información que tiene un sentido completo y autonomía sintáctica, la cual es considerada una unidad dentro del discurso que está constituida por sujeto y predicado. Las oraciones se clasifican en oraciones unimembres. Estas no se pueden dividir en sujeto o predicado y tampoco poseen verbos, sino que tienen su propia categorización según el tipo de información que comunican. Ejemplo, ¡qué buena idea! Buenas noches. Son oraciones que no tienen verbo y son tipo frase. En el caso de las oraciones bimembres, son aquellas que poseen dos miembros, dependientes de uno o más verbos, y por lo tanto pueden ser analizadas estructuralmente según sus partes. La estructura de esta es sujeto o objeto más acción, predicado. Un ejemplo sería: José está trabajando en Santiago de cocinero. José, que es el sujeto, está trabajando en Santiago de cocinero, es el predicado, y aquí se presenta la acción que está realizando. Ya ahora pasaremos con las oraciones simples y las oraciones compuestas. Bien, ahora vamos a seguir hablando sobre las oraciones. Como ya sabemos, las oraciones se refieren al término que tiene dos elementos. Estos dos elementos son el sujeto y el predicado. El sujeto es de quien se dice la acción y el predicado viene siendo la acción que realiza el sujeto en cuestión. La oración también se divide en los dos siguientes tipos: la oración simple y la oración compuesta. La oración simple es aquella que está formada por un solo sujeto y una sola acción o predicado. Por ejemplo, aquí podemos ver el siguiente: el niño se acostó temprano. El sujeto en este caso sería el niño, porque es sobre quien se habla que está realizando la acción. Y el predicado, que viene siendo lo que se dice del sujeto, lo que hace o lo que es, se acostó temprano. Cuando dice que hace, en este caso, en el ejemplo, podemos ver que el niño se acostó. O lo que es, puede ser que quizás digamos: el gato de mi vecina es marrón. En este caso, el sujeto vendría siendo el gato de mi vecina es marrón. Se vendría siendo una característica que pertenece al predicado porque estamos diciendo que es ese sujeto. También tenemos este otro tipo que es la oración compuesta. Este tipo de oración está compuesta por varios predicados o acciones, es decir, que se lleva a cabo más de una acción, y también puede contener dos sujetos. En ese caso sería de quienes se hablan. Se dice también que este tipo de oración compuesta está compuesta, valga la redundancia, por dos oraciones simples. Aquí vemos dos ejemplos. El primero de arriba, que nos dice que el árbol da manzanas, vemos un determinante el que identifica el género, en este caso el núcleo, que vendría siendo nuestro sujeto, que es el árbol. Da viene siendo el núcleo del predicado, que es el verbo, y manzanas es lo que da. Entonces, el árbol da manzanas es una oración simple porque está compuesta de un solo sujeto y tiene una sola acción o un solo predicado. En el segundo caso, vemos
el siguiente ejemplo. Él tocó el timbre y ella abrió la puerta. Vemos que está compuesta por dos proposiciones o dos oraciones simples. Él tocó el timbre y ella abrió la puerta. Nos damos cuenta que si separamos estas dos oraciones, ellas tendrían el mismo sentido. Tanto si decimos él tocó el timbre, él vendría siendo en este caso un sujeto tácito, significa, bueno, no sujeto tácito, sino en este caso vendría simbolizando lo que es el, el determinante o género masculino. Él tocó el timbre y ella abrió la puerta. Si separamos estas oraciones, nos vamos a dar cuenta de que ambas tendrían sentido a pesar de que no estuvieran juntas. Y vemos que hay dos sujetos, tanto él y ella. Tocó el timbre viene siendo el primer predicado y el segundo sería abrió la puerta y está unido por una conjunción que conocemos como la letra Y, que une, en este caso, estas dos oraciones. Bien, para nosotros identificar cuando una oración es simple o es compuesta, debemos de seguir una serie de requisitos, en este caso, la estructura de la oración simple y compuesta. Una oración simple es aquella, como ya mencioné anteriormente, que está compuesta por un solo sujeto y que tiene una acción. Vemos el siguiente ejemplo. El tesoro estaba enterrado en el jardín. En este caso, nuestro sujeto sería el tesoro y el predicado estaba enterrado en el jardín. ¿Cómo nos damos cuenta que una oración es simple? Aparte de porque tiene un sujeto y un predicado, porque si separamos esta oración, no tendría sentido y se convertiría solamente en una frase. Por ejemplo, si decimos el tesoro vendría siendo una frase porque está carente de un verbo y recordemos bien que la diferencia entre una frase y una oración es que la oración contiene verbo y la frase no lo contiene. Y estaba enterrado en el jardín no tendría sentido porque preguntaríamos ¿qué estaba enterrado en el jardín? Y entonces nos faltaría el sujeto. La oración compuesta es un poquito ya más complicada porque en este caso tiene un sujeto, una acción más otra acción. O puede tener un sujeto, una primera acción más un segundo sujeto más una segunda acción. Tenemos los siguientes ejemplos. Ella dice que me quiere, pero no me ama. Tenemos aquí el sujeto que es ella. Tenemos la primera acción que es dice que me quiere y la otra acción no me ama. Y en el segundo caso tenemos un sujeto que sería yo. Como acción tenemos cocino la cena. El segundo sujeto vendría siendo Elías, más la otra acción lava los platos. Es importante resaltar también que la oración compuesta se divide en los siguientes tipos: coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas, y de estas oraciones le va a hablar mi compañera. Hola, soy su maestra Yomairi Santana y en el día de hoy les estaré presentando el primer tipo de oraciones compuestas, las cuales son las oraciones coordinadas. Pero, ¿qué es una oración coordinada? Una oración coordinada es un tipo de oración compuesta que consta de dos o más formas verbales. Las oraciones coordinadas son aquellas que las partes que las forman tienen el mismo nivel sintáctico. A continuación te presento dos ejemplos de oraciones compuestas coordinadas. El primero: aprobé todas mis pruebas, sin embargo, no podré asistir a la universidad. El concierto ya empezó y el cantante principal aún no ha llegado. En ambos ejemplos se puede evidenciar cómo existe una relación de semejanza entre ambas oraciones que están unidas por un nexo. También podemos notar que ambas proposiciones son igual de importantes, por lo que tienen sentido por sí mismas, sin depender una de la otra. Asimismo, las oraciones compuestas coordinadas se subdividen en otras clasificaciones o tipos, los cuales son coordinadas copulativas, coordinadas adversativas, coordinadas disyuntivas, coordinadas distributivas y coordinadas explicativas.
En un primer lugar tenemos las oraciones coordinadas copulativas. Estas indican una unión o suma entre los significados de las proposiciones, es decir, equivalen a una simple adición de significados. Las conjunciones copulativas son esencialmente dos, una afirmativa, que sería y, y otra negativa, que sería ni. En los siguientes ejemplos se puede evidenciar una simple adición de significados, en donde tanto la primera oración como la segunda pueden ser divididas como oraciones simples, pero están unidas por los nexos copulativos y o ni. Un ejemplo de estos es María está preocupada y se irá a su casa. El siguiente tipo de oración son las coordinadas adversativas, las cuales expresan un contraste u oposición entre los significados de las proposiciones, en donde los nexos adversativos más comúnmente utilizados son los siguientes: pero, sino que, sin embargo, ahora bien, antes bien, no obstante. Algunos ejemplos de estos tipos de oraciones coordinadas son los siguientes. Lo explicó la maestra, pero no lo entendí, en donde la palabra pero cumple su función como un nexo adversativo. En el segundo ejemplo tenemos la oración: ha trabajado mucho, pero no ha terminado la tarea, en la que de igual forma la palabra o nexo pero funciona como un conector de oposición. La siguiente clasificación de oraciones coordinadas es las oraciones coordinadas disyuntivas. Estas expresan significados u opciones que se excluyen entre sí, en donde la letra o vocal o es un nexo disyuntivo de excelencia. Algunos ejemplos son los siguientes: tráigame la cuenta o me marcho sin pagar. Empezaré mi medicación hoy o mi doctor me va a regañar. La penúltima clasificación de oraciones compuestas coordinadas son las coordinadas distributivas. Estas se encuentran unidas por medios de conjunciones o nexos distributivos, tales como los siguientes: bien, bien, ya, ya, unos, otros, tan pronto, como. Algunos ejemplos de este tipo de oraciones son los siguientes: este pantalón no es el que pedí, aquel otro sí. Ya era muy tarde, ya se habían marchado. El último tipo de oraciones coordinadas corresponde a las coordinadas explicativas. Estas se unen porque una de las proposiciones explica o aclara el significado del enunciado en la anterior. Algunos nexos explicativos son los siguientes: es decir, esto es, o sea. Algunos ejemplos de este tipo de oración son los siguientes: María es vegetariana, es decir, come solamente vegetales. La invitación dice que debes ir elegante, o sea, con vestido largo. Por otra parte, tenemos las oraciones subordinadas. Estas son oraciones que dependen estructuralmente del núcleo de otra oración, llamada oración principal. Es decir, la oración subordinada es una oración que a su vez es un constituyente sintáctico de otra. Existen tres tipos de oraciones subordinadas, las cuales son sustantivas, adjetivas y adverbiales, las que vamos a ver en un instante. Pues bien, las oraciones subordinadas sustantivas se pueden sustituir por pronombres como eso, esto, esto, y representan la misma función que un sustantivo, nombre o sintagma nominal. Los principales son el sujeto, objeto directo, complemento, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento agente, aposición, entre otros que no son muy utilizados. Un ejemplo, por ejemplo, de las oraciones subordinadas, tenemos esto. Pues, Susan me dijo que llegaría temprano. Esta oración está constituida por dos proposiciones. Una proposición principal que es Susan me dijo,
¿qué le sigue? Una proposición subordinada que llegaría temprano. Esta proposición vamos a verla de un punto más sintáctico, concluyendo que el sujeto es Susan y el predicado es me dijo que llegaría temprano. Ya luego de ver esta parte, comprendemos que hay dos proposiciones divididas por un nexo que nos da a entender que no es una coordinación, no es de ese tipo, sino que el nexo que nos da a entender que es una subordinada. ¿Por qué? Porque además de decirnos algo, una sustantivación, nos da o nos complementa la idea de la oración completa. Y comprendemos que tanto Susan me dijo como que llegaría temprano no tienen sentido solas. Susan me dijo ¿qué? Que llegaría temprano, si lo digo solo, tampoco tendría un sentido completo. Por lo que esta palabra es sumamente importante a la hora de identificar una proposición subordinada sustantiva. Entonces, ya ahora sustituyéndolo por el pronombre esto, eso, vamos a ver. Susan me dijo eso. Y ahí también podemos concluir que es una subordinada sustantiva. Le siguen las oraciones subordinadas adjetivas. Estas son proposiciones que cumplen la función de un adjetivo, por lo que pueden ser reemplazadas por uno. Se pueden sustituir por el cual, la cual, los cuales. Esto es un punto importante, como el eso en las sustantivas, que nos ayuda a identificar más rápido ese tipo de proposiciones. Por ejemplo, la manta que me compré ayer es verde. Al igual que anteriormente, identificamos el sujeto, el predicado, y vamos más adentro de la oración, ¿dónde está la proposición subordinada? Y es dentro del sujeto, con una proposición más pequeña de función de adjetivo. Y esto podemos verlo a partir de el nexo que lo podemos ver acá. ¿Y por qué nos damos cuenta de que es un adjetivo? Además de sustituirlo por la cual, vamos a ver, la manta, la cual compré ayer es verde. Es porque no nos habla de algo específico de la manta. Nos habla de algo más como un adjetivo, porque no nos dice la manta de Sambil. La manta de Sambil no nos dice de dónde es la manta, no nos dice algo diferente para irnos más claros, sino que nos da específicamente algo que complementa al sujeto. Siendo esto, específicamente, una proposición subordinada adjetiva. Continuamos con las oraciones subordinadas adverbiales, que son aquellas que indican los complementos circunstanciales, modo, tiempo, lugar, en las que ocurre la acción de la oración principal y funcionan igual que un adverbio o un sintagma adverbial en una oración simple. Por ejemplo, en esta oración, mis amigos se fueron cuando terminó. El sujeto, lo identificamos, mis amigos, es el sujeto. Se fueron cuando terminó. Claramente, tenemos aquí dos verbos. Y contemplamos que hay un adverbio e identificamos ese adverbio en este tipo de oraciones, que es cuando. Cuando, que hace función de un adverbio, que lo podemos sustituir por un adverbio, y de circunstancia, de momento, de tiempo, de lugar. Entonces, ¿de qué tipo de circunstancia está hablándome esta proposición subordinada adverbial? De tiempo, siendo un complemento circunstancial de tiempo. Esto lo podamos ir identificando en el proceso de la clase, ya de manera más concreta,
en cada tipo de subordinadas, pero por ahora en este tutorial vamos a verlo todo de manera general y luego lo vamos a ver de forma más concreta. Ahora continuamos con la justaposición. Bien, a continuación vamos a hablar un poco sobre las oraciones yuxtapuestas. Concepto de las oraciones yuxtapuestas. Las oraciones yuxtapuestas son un tipo de oraciones compuestas que se caracterizan por tener dos suboraciones o proposiciones separadas por una coma, dos puntos o un punto y coma. Las oraciones yuxtapuestas son aquellas cuyas proposiciones comparten un valor sintáctico, pero no están enlazadas o unidas, sino que aparecen seguidas unas a otras. Una de las características que define las oraciones yuxtapuestas es que carecen de nexo y en su lugar se unen entre sí a través de la asíndeto, que es un tipo de recurso lingüístico que consiste en la eliminación de los nexos o conjunciones que unen sintácticamente las oraciones. Así, al no haber nexo, las dos partes de una oración yuxtapuesta pueden intercambiarse entre sí sin que el significado se alterase o cambiase. Por ejemplo, en lo mismo, Juan lee, Carlos duerme que lo contrario, es decir, Carlos duerme, Juan lee. Las oraciones yuxtapuestas suelen vincularse a través de una coma, un punto y coma o bien dos puntos. Otra de las características de la yuxtaposición en el español es la importancia del contexto de enunciación y de la intención del hablante. Tanto la primera como la segunda oración se encuentran en igualdad de condiciones, es decir, no hay una oración principal y otra subordinada, sino que se trata de una oración compuesta, formada por dos oraciones unidas a través de un signo gráfico de puntuación. El uso de signos gráficos o de puntuación también nos sirve para diferenciar las oraciones justapuestas de las oraciones coordinadas o subordinadas, puesto que éstas sí que requieren la presencia de un nexo que una ambas oraciones. Asimismo, al no existir un nexo, tanto la primera oración como la segunda se encuentra dentro del mismo nivel de análisis sintáctico, es decir, no hay una oración principal y otra proposición que sea subordinada, sino que ambas están en el mismo plano sintáctico, por lo que también pueden intercambiarse entre sí sin problema, como el siguiente ejemplo. Lorena duerme, Clara lee una novela. Es una yuxtaposición, pues se unen las dos partes por una coma y se puede cambiar el orden y decir Clara lee una novela, Lorena duerme. Otro de los ejemplos que tenemos a continuación es ya es tarde, volvamos a casa. Esta oración yuxtapuesta, formada por dos partes, ya es tarde y volvamos a casa. Ambas proposiciones cuentan con un sentido completo, es decir, podrían entenderse aun cuando aparezcan aisladas. El punto y coma permite realizar la yuxtaposición y dar forma a la oración yuxtapuesta. El otro ejemplo que tenemos consiste en lo siguiente. La banda está tocando. Podemos quedarnos un rato más. Todavía es temprano es la primera proposición, cuyo núcleo verbal es, que comprende al sujeto la banda. Podemos quedarnos un rato más es la segunda proposición, cuyo núcleo verbal es podemos quedarnos, que corresponde al sujeto tácito nosotros.
En conclusión, a través de este video tutorial pudimos tratar la oración, la cual se divide en sujeto y predicado. Estas a su vez pueden ser simples, compuestas, coordinadas o subordinadas. Por último, pero no menos importante, tenemos también las oraciones yuxtapuestas. Es importante que los estudiantes de sexto sepan utilizar y sepan qué es la oración y sus tipos. Basándonos en las definiciones tratadas a lo largo de nuestro tutorial, podemos decir que las oraciones nos permiten comunicarnos adecuadamente en distintos contextos. Es muy importante saber coordinar las palabras desde el nivel lingüístico para dejarnos entender lo que expresamos, no olvidando que las oraciones son ideas completas y tienen un sentido muy claro. De esa manera podremos dialogar, interactuar con las personas, dar una conferencia, debatir sobre un tema o simplemente conversar sobre algo que nos interesa y así tener una comunicación fluida y adecuada.